yo no sé si el viernes, dado que el miércoles que viene tenemos el parcial, armé un mini cronograma de clases de consulta que podríamos tener si surge alguna pregunta. Entonces, yo no sé si el viernes tipo 17 a 17:30 horas tienen alguna clase. El sábado, incluso a la mañana, si quiere alguno. Yo la mecánica que tengo con las consultas es, por ejemplo, fijamos una hora, 17 horas, prendo el Zoom. En el caso este que estamos con la virtualidad. Prendo el Zoom, el que quiere se engancha y el que no, yo espero siempre durante media hora, y el que no, si no hay consultas o nadie apareció en media hora, apago. Si hay gente que se suma y la clase en vez de, o sea, las consultas no por eso van a seguir a 17:30 apago, sino que sigo hasta que no haya más consultas. O sea, el tiempo que demande. Lo mismo que el sábado a la mañana. Puedo también encender la computadora tipo, no sé, 9 o 9:30 a la hora que ustedes me digan, que no les parezca una hora accesible, porque es sábado a la mañana. El lunes tenemos clase y eventualmente el lunes vemos si el martes también requieren alguna consulta, ningún problema en darla el día antes. Así que yo este cronograma que acordemos ahora en cuanto a horas, a horarios, se los puedo pasar y por los avisos si ya lo tienen agendado. Por eso no sé si el viernes, es decir, 17 horas, ustedes tienen alguna clase, alguna superposición de horarios. Creo que no hay clases en la UTN, así que no habría problema. Me parece que no es feriado el viernes, lo dieron un feriado, me parece. Así que ¿No es el nadie lunes? tendría. Viernes y lunes, me parece. Sí, tengo entendido que el viernes y lunes. Igual, de todas maneras, yo por más de que sea feriado, si tengo alguna duda, Bueno, perfecto. Yo no tengo problema tampoco con el viernes. Por eso a ver, la política mía es decir, bueno, prendo el Zoom. Feriado o no, a mí tampoco me interesa. O sea, prendo el Zoom porque mi función es que si hay dudas, tratar de resolverlas. Están estudiando son ustedes y mi función es esa, resolver toda pregunta o duda que puedan tener. Entonces, decir, viernes 17 horas, el sábado, no sé, a las 9:30 puedo prender la computadora y también quien quiera participar o tener alguna pregunta para hacer, me la hace a esa hora. Vamos a decir así, para no ser tan madrugadores, 9:30. Y el lunes, aunque no hay clases, si quieren, en el horario de las 20 horas, podemos hacer una consulta. Bueno, sabiendo que no hay clases ni viernes ni lunes, yo pongo horarios. El que quiere participar, participa, y el que no, no. ¿Quedamos así? Bueno. Yo les voy a poner todos los horarios para que tengan varios días de consulta previos al parcial. Y el que necesite se engancha. Perfecto. Mismo Zoom, misma contraseña, mismo todo lo que vengo usando hasta ahora. Sí. No, yo le quería consultar, la forma del parcial va a ser teórico-práctica, teórica, no sé. Bueno, la forma, a ver, eso también ahora vamos a hablar, bueno, ya estamos hablando, porque ya son 15, ya casi está el curso completo. La forma del parcial van a ser entre 10 y 15 preguntas de multiple choice. Ustedes, puede haber alguna pregunta del práctico que han entregado. Y después, no sé si tomar un ejercicio entero, no creo que, no estoy con la idea de tomar un ejercicio completo de práctica como si fuera el práctico 1, el 2 que hicieron. Preferiría decir, bueno, hacemos un mix de preguntas, tanto del práctico como del teórico, que este año está bastante mezclado todo, y ya con eso, con la nota, si tienen una nota
por ejemplo, de que habíamos hablado de creo que de 7 de corte, ya quedarían en condiciones de promoción. Y el que saca entre 4 y 7, bueno, si quiere puede rendir después en el recuperatorio o rendir la posibilidad de promoción. O sea, la intención mía es este año, por lo menos, que tratar de que a fin de año la mayor cantidad de alumnos tenga la materia aprobada por promoción. Dado que, bueno, tuvimos un año bastante irregular en cuanto a dictado y en cuanto a la situación de dictado, de virtualidad. La verdad que no sé a ustedes, pero yo estoy bastante agotado de la virtualidad y de todo lo que es trabajo virtual y demás. La verdad que ya estoy, qué sé yo, me gustaría volver a la presencialidad. Pero bueno, en la universidad no están dadas las condiciones, aparentemente, como para volver a la presencialidad, por el tamaño de las aulas, aforos y demás. Así que bueno, tenemos que esperar un poco más. Sí, por los comentarios que recibimos en el departamento, Pablo, te digo que están tanto los alumnos como profesores, estamos todos en la misma. Y hace poco les cuento a los chicos, bueno, hay un video que circuló en el centro, por ahí lo vieron, más allá del tamaño de las aulas y demás, están en plena obra. Están Sí, los también me pasillos mencionaron eso. de las aulas con un polvo terrible, bueno, están Están terminando los baños reparando todos los nuevos, baños, también es un poco haciendo todos los baños nuevos, me dijeron. Exacto. Sí, sí, todos los baños de la primera torre. Así que bueno, no se podría, por lo menos este año vamos a seguir en estas condiciones. Por eso yo el viernes ya les puedo dar un pantallazo, incluso se los puedo pasar por avisador cómo va a ser las características del parcial. Ya para el viernes espero tenerlo terminado y armado, cosa que ustedes directamente el 13 ingresen y rindan. Al portal entran directamente, contestan y rinden y ya está. Normalmente los parciales siempre han sido accesibles, habiendo leído los apuntes y teniendo una idea bien acabada de lo que los apuntes que hemos dado, no pedimos otra cosa que lo que se ha dado en clase. Y lo que les ha llegado les he mandado por mail o está en la página. Lo que he mandado por mail, le voy a ver si mañana lo integro a la página. Que no está en la página, lo integro. Hoy ya, por ejemplo, en la página todo lo de la clase de hoy está integrado. Así que lo tienen ahí. Con respecto Disculpe, profesor, entonces, digamos, no habría Zoom el día del parcial, o sí igualmente hay un Zoom. No entendí eso. No, ustedes ya ingresan todas las a la pautas. plataforma, el parcial se hace virtual, ingresan a la plataforma y rinden el parcial, contestan las preguntas y yo normalmente preparo supónganse si son, pongámosle 10 preguntas, preparo una batería de 100 preguntas, cosa que aleatoriamente en distinto orden le van dando al mismo tiempo a distintos alumnos. Entonces cada uno va a tener que hacer su parcial. Buenísimo, perfecto. Que no sé si he escuchado que algunas cátedras piden que haya un Zoom abierto para ver si están. Esto más que nada es conceptual. Obviamente que no desconozco que la bibliografía o los apuntes los van a tener en la mano, pero bueno, también uno va con la experiencia que fui adquiriendo tanto de acá como en la Universidad del Sur, aquel que no leyó y no tiene ni idea de los apuntes, sale mal igual. O sea, por más que, porque no hay tiempo suficiente como para ponerse a buscar en los apuntes una respuesta que hay que contestarla, por ejemplo, no sé, en 3 minutos o 2 minutos y medio, una cosa así. Son preguntas muy conceptuales y van enseguida al punto de la cuestión, o sea, al meollo. Qué sé yo, les puedo preguntar, por ejemplo, si tengo 5 contenedores de un TEU,
y cuántas unidades efectivas equivalen. Entonces les doy 4 o 5 respuestas y ustedes tienen que elegir. O si tengo 5 unidades efectivas de 2 TEU, equivalen a cuántas unidades efectivas de un TEU. Y ustedes tienen que saber que un TEU es un contenedor de 20 pies y equivale a, o sea, y un contenedor de 40 pies equivale a 2 TEU. Esos juegos, digamos, de lógica, por ejemplo, en el caso de contenedores, porque tengo ahora el práctico de este que vamos a dar, está a la vista. Pero si bien el temario de este práctico, o este práctico puntualmente, no entra para el parcial, el tema de contenedores lo hemos visto desde en 2 clases, los hemos visto y desde hace un mes. A ver, ¿me disculpan un minuto? Sentí unos ruidos raros, a ver si me está entrando alguien en la casa. Así que bueno, el parcial siempre es muy conceptual. Y les vuelvo a repetir, aquel que no ha leído los apuntes, no lo resuelve. Así que mi recomendación es que no son muchas las hojas que tienen de apuntes para darle un vistazo, darle una leída a conciencia, lo resuelven tranquilamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del práctico que tienen que entregar el miércoles. Pusimos hora de cierre de 24 horas el miércoles para que entreguen el práctico. Y el práctico que voy a dictar ahora, que va a ser el práctico número 3, que es el diseño de una playa de estiva en una terminal de contenedores, el diseño y dimensionamiento. Ese práctico recién le puse fecha de entrega para el miércoles 27. ¿Por qué? Porque ya está habilitado el buzón de entrega y todo. ¿Por qué? Porque yo la semana del 17, digamos, del 18, lunes 18 al 22, tengo un viaje programado de hace 2 meses, así que en las 2 clases esas me va a reemplazar Nicolás dando un tema, o los temas correspondientes a esas 2 clases. Entonces el 25, que voy a estar de vuelta, ahí si hay alguna duda en cuanto a la resolución de este práctico, la evacuamos, y el 27 lo entregaría. Así que tienen incluso una semana más para en el caso de este práctico. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Yo quería hacer una consulta del práctico que se entrega el miércoles. Sí, dale. En el ejemplo que usted iba calculando en el informe, usó para el punto 3, me parece, o no, para el 2, una Sí. eficiencia del 70%, o sea que supone que aumenta la Sí. eficiencia de la terminal Sí. a un 70%. Sí, Yo lo planteé utilizando un 80%. Bueno, te lo reviso. Solo para usar un valor diferente. Listo, Y no hay después, problema. en Lo el reviso y si ejercicio están las cuentas siguiente, bien, listo. en el Sí, ejercicio decime. siguiente, cuando yo fui siguiendo el cálculo que había hecho usted, Sí. me pareció entender que mantenía la eficiencia del 70% de la terminal. Bueno, en el caso tuyo vas a tener que mantener el 80. Está perfecto. Porque no sabía si lo había entendido bien eso o si había usado la eficiencia No. real de la terminal y había Vuelvo a calculado repetir, los vuelvo a tonelajes con repetir eso. el concepto. El concepto es, yo tengo una terminal funcionando. Hago un aumento de la eficiencia para ver cómo mejora ese funcionamiento. Siempre la mejora la veo reflejada en el costo por tonelada, el costo unitario. Entonces tengo un funcionamiento que saco el costo unitario por tonelada. ¿Para qué? Para tener algo comparativo. Después aumento esa eficiencia y veo cómo baja ese costo unitario.
Sí, ¿Qué sucede? El tope mío es el 100%. Podría decir, bueno, también lo hago al 90 y lo hago al 100. A ver cómo va bajando ese costo. Pero también el objetivo es decir, no solamente aumentando la eficiencia me cambia el costo, bajando, por ejemplo en este caso, sino que como veo que a medida que aumento el volumen, el tamaño de volumen que maneja en total la terminal, varía ese costo. Y ahí, cuando vos manejás solamente, aumentás la eficiencia, vas a ver que siempre ese costo va a disminuir. Hasta el 100. Incluso si le pusieras ficticiamente el 110%, levantás mejor más la eficiencia. sigue Al disminuyendo. 110 la haces, que yo trabajar al rojo vivo a esa terminal, ese costo siempre va a seguir bajando. ¿Qué sucede? En el caso de aumentar el volumen total, ahí también entra en juego el costo de operación interno de la terminal. Sí, Entonces, va a llegar un punto de que por más que vos sigas aumentando, el costo ese va a seguir creciendo. Porque digamos que la terminal llegó a su punto óptimo sí, sí. para esa eficiencia nueva calculada. Bien, Que te puede suceder, por ejemplo, al 100%. Le hago trabajar al 100%, a 1000 toneladas hora de rendimiento. Entonces digo, bueno, sí, me entusiasmo, la tengo trabajando al 100%, entonces puedo aumentar el volumen total. Pero va a llegar un momento que ese aumento de volumen total, por más que siga aumentando, me aumenta el costo. Me aumenta ese costo. ¿Y por qué me aumenta ese costo? Porque conceptualmente, al aumentar ese costo, y prácticamente, también me aumentan mis costos operativos, ya sea de energía, de mano de obra, etcétera, etcétera. Y me hacen ya que no sea redituable para esa bien. capacidad instalada. No sé si me entendiste. Sí, lo entendí perfecto. Una consulta más. Yo grafiqué al final cómo varía el costo de acuerdo a los tonelajes que voy adoptando. Sí, No me quedó una parábola como hubiera esperado, me quedó una forma rara, no lo sé. porque, por ejemplo, tengo a los 1500, por decir algo, no me acuerdo ahora, tengo Sí, o sea, el mínimo costo, pero después los dos valores sí, siguiendo, 1750 y 2000, 2 los millones, tengo en sí. un exactamente mismo costo. ¿Los tenés exactamente al mismo costo? Sí, me llamó la atención. No, ahí hay algo mal que no anda bien. Sí, yo pensé lo mismo, pero no lo pude encontrar al error. Y bueno, tendría que verlo. Tendría que verlo. Entregalo, entregalo Lo tengo así. igual, sí, lo tengo igual todo puesto en el informe y Bueno, por está eso, entregalo así, aclarado. lo reviso y cuanto mucho después lo vemos. Bueno, Después que lo vea, te digo, a ver qué puedo encontrar. ¿eh? bien. Ahora No, no me lo imagino que puede ser porque no tengo los números a la vista. no hay problema. Yo le preguntaba porque yo esperaba tener una parábola con los valores, pero como no se me dio, dije, bueno, capaz que por ser una función estadística que estamos utilizando, puede no ser No, así, porque pero la verdad que me llamó la vos estás atención. saliendo de la estadística. Vos después estás encontrando valores que son no estadísticos, sino matemáticos, porque Sí, estás sumando funciones y estás ya sí. dentro de las curvas matemáticas. ¿eh? Bueno, Lo voy a revisar igual antes del miércoles a ver si lo puedo claro, bueno, y encontrar. si no entregalo así, por eso, revisalo una vez más y cualquier cosa lo entregás y después yo lo veo y lo conversamos. Dale, Está muchas bueno, gracias. gracias por la inquietud. Bueno, les comparto la presentación de hoy. Bueno, básicamente todo esto, como yo ya les había mencionado, parte de una historia de que este personaje que aparece en pantalla, Malcolm McLean, dijo que era un camionero, dijo cómo podía hacer para cargar todo completo arriba de mi camión. Entonces, bueno, surgió la idea del contenedor. Diferentes tipos de contenedores, diferentes métodos o sea, un método de transporte, digamos, universal.
y que se adapta para todo, para cualquier tipo de carga, refrigeradas, secas, líquidas, distintos tipos de contenedores. Esto pueden ser preguntas de parcial porque ya se los había mostrado. De cualquier manera, ya la presentación la tienen accesible. Bueno, entonces, esto también lo habíamos visto en una clase, que yo les mostré cómo se planificaba y cómo se diseñaba una terminal, y todas las cuestiones que hay que, o sea, todos los puntos que tengo que tener en claro para diseñar una terminal. Tengo el muelle, las circulaciones, la explanada. La explanada es lo que vamos a ver ahora. Entonces acá tenemos que tener en cuenta cuánto es el tiempo medio de estancia o estadía del contenedor en la terminal, las alturas de apilamiento que tienen capacidad las máquinas que vamos los equipos que vamos a usar, factores de utilización, llegadas masivas, esto está dado en los coeficientes de pico, que ahora les voy a explicar, diferencia entre contenedores llenos y vacíos, diferencia entre contenedores de exportación, importación y de tránsito, y después diferencia entre los contenedores frigoríficos y no frigoríficos. Después, bueno, circulación interior, esto es algo, digamos, otro tópico de la planificación, pero ya más que nada es a las áreas, ¿no? A dimensionar, medir. Ustedes en este caso van a llegar solamente a sacar las pilas teóricas. Y bueno, después tienen una disposición, digamos, a través de una gráfica, como es una terminal de contenedores, un plano de una terminal de contenedores, donde están las zonas de ingreso, las zonas de acopio y las zonas de embarque, de carga y descarga de contenedores de los buques. Distintos racks para los contenedores refrigerados, los distintos tipos de equipos que ya se los mostré. Y bueno, entonces, la determinación del área de los componentes de una terminal de contenedores, ahora yo les explico que en general, después en base al práctico, al formulario del práctico, vamos a hacer un ejemplo numérico, yo se los voy a ir haciendo, completando ahí para que lo tengan presente, y después en base a los datos que tienen adjuntos en el práctico, en el formulario del práctico, van a poder desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos? Para determinar el área neta de un almacenaje, que necesitamos, es ni más ni menos saber la cantidad de contenedores que tenemos, pero esa cantidad de contenedores que los tenemos en pilas, de una X cantidad de contenedores de ancho por largo, por alto, porque están apilados de acuerdo a los equipos de contenedores, de apilamiento, lo tenemos que saber qué superficie va a ocupar, entonces como que los vamos a aplastar esas pilas para saber cuál es la superficie que netamente ocupan en planta, digamos, a nivel de piso. Entonces, mediante la fórmula que vemos acá, que va a ser una cantidad n de contenedores, tenemos el coeficiente C sub J, que es la cantidad de contenedores, pero esa cantidad de contenedores la tenemos que discriminar. Yo les voy a dar una cantidad total de contenedores de la terminal que mueve anualmente. Y ustedes, y unos porcentajes, cuántos son de importación, cuántos son de exportación, cuánto corresponden a los contenedores vacíos y cuántos de esos tres tipos de contenedores o de esos tres tipos de tráfico de contenedores hay contenedores refrigerados. ¿Cuánto es el tiempo de estadía de un contenedor en la terminal? El contenedor de exportación puede estar en la terminal hasta 7 días. Pasado ese lapso, aquel que me pidió un contenedor para importar es un tiempo de estadía que se lo cobro en forma extra. ¿Sí? El contenedor de exportación, 5 días. Ustedes me envían un contenedor para que yo lo embarque y lo exporte y me lo mandan hasta 5 días antes. Si me lo mandan con días de anterioridad, les tengo que cobrar ese estadía. ¿Por qué? Porque si no, mis coeficientes de estadía me aumentan y me aumenta la capacidad que tengo que tener instalada para absorber todos los contenedores apilados o la superficie dispuesta. Después, los contenedores vacíos son 20 días. M, que es un coeficiente variable, este coeficiente variable es un coeficiente de pico,
que esto varía entre 1,25 y 1,35. Quiere decir que yo con 1,25 estoy mayorando un 25% más, que son por los impredecibles, los improbables o los picos que puedo tener. Por ejemplo, como yo les menciono a veces y les he comentado, que en Bahía Blanca es una terminal de contenedores de características estacionales. ¿Por qué? Porque trabaja mucho en el periodo de que hay recolección de fruta en el Alto Valle. Entonces, vienen más carga en esos periodos de recolección de fruta que lo que normalmente es el tráfico estándar, digamos, de la terminal. Es más o menos como se da en los casos de las terminales de graneles para las cerealeras. ¿Cuándo son los coeficientes de pico? Y cuando empieza la cosecha fina, noviembre, diciembre, y cuando empieza la cosecha gruesa que acaba de hacer en mayo, abril-mayo, o marzo-abril, según cómo venga el tiempo en la cosecha gruesa. Entonces son coeficientes de pico. Se le llama a esos previsiones que tengo que tener en superficie, en el caso de los contenedores, para almacenar más contenedores de lo que normalmente sería el tráfico. El coeficiente que tiene en cuenta la altura promedio de apilamiento, eso me lo da la altura de la máquina, y la altura de la máquina me dice que puedo apilar hasta 4 contenedores, por ejemplo. Esa altura de apilamiento, digo que el 70%, o sea, tomo el 70% de esa altura teórica. Y yo ahora les voy a explicar por qué. Y después, bueno, los 365 días, si yo analizo primero la fórmula y tengo el coeficiente este C sub J que veo, que es anual, movimiento anual, lo divido por 365, me da cuántos voy a tener por día. Como le multiplico el coeficiente de estadía, el tiempo de estadía, ya me doy cuenta cuánto lo voy a tener en ese periodo de estadía, cuántos contenedores voy a tener. El diario multiplicado por el tiempo de estadía, voy a saber cuántos contenedores voy a tener en ese tiempo de estadía que yo fijo. El coeficiente de pico y dividido finalmente la altura de capas que yo determino, de acuerdo a una altura promedio de apilamiento, que hace, me va a dar solamente los contenedores que están apoyados en el piso y me dan el área de superficie a necesitar, a requerir. Bien, entonces, los contenedores de exportación, el C sub J, que va a ser el total, multiplicado por el coeficiente del porcentaje de contenedores de exportación, por el tiempo de estadía de exportación, que dijimos que eran 7 días, por el coeficiente de pico, dividido los 365 por la altura de capas, me va a dar cuántos contenedores voy a tener para exportación durante ese periodo de días de exportación. Lo mismo hago con los de importación y lo mismo con los de vacíos. Con los refrigerados es una desagregación de esto. ¿Por qué? Porque yo también voy a tener, como los refrigerados, puedo tener de los 3 tipos, de exportación, de importación y de vacíos, le saco el porcentaje estimado de contenedores refrigerados que van a pasar por mi terminal y se los resto a cada uno. Y ese resto, esa cantidad que resté de acuerdo al porcentaje, me lo sumo y me los tengo reservados en el N de contenedores refrigerados. Por eso van a surgir 4 Ns. Uno de exportación, uno de importación, uno de vacíos y uno de refrigerados, que va a ser restarle, en este caso, como dice acá el ejemplo, el 15% a cada uno de estos anteriores porque pasan por la terminal. Entonces, se va llenando estos 2 gráficos que, si quieren, ya les dejo compartir esto y les comparto el práctico, y acá podemos ir haciendo
con valores que yo armé. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, contenedores, si tienen un papel y un lápiz, ir anotando contenedores que pasan anualmente por la terminal. Por ejemplo, yo dije, tengo, a ver, en el ejemplo mío que me hice, dije, tengo 350.000 TEUs, no contenedores, sino TEUs. El tráfico de importación va a ser el 50%, perdón, el 40%, el de exportación va a ser el 5%, perdón, de importación 40% y de exportación 50%. Tráfico, contenedores vacíos va a ser el 10% y refrigerados va a ser el 10% de los anteriores. Esto en el práctico, les hago la salvedad, en el práctico tienen una tabla con propios valores para hacer los cálculos ustedes. Los contenedores de 2 TEUs o de 40 pies, o el tipo 1A, que se denomina, va a ser el 50%. Y los de 20 pies, o sea, el contenedor más chico, va a ser el otro 50%. O sea, están balanceados, el 50%. A ver, ¿qué puse yo en mi ejemplo? Sí, el 50% van a ser contenedores grandes y el 50% van a ser chicos. Ahora, fíjense, hay una relación se puede establecer una relación entre los contenedores de 40 pies y los de 50 para saber cuántas unidades son efectivas, o sea, cuántas cajas hay en la terminal. Acuérdense que TEUs, una caja de 40 pies equivale a 2 TEU. En cambio, una de 20 pies equivale a 1 TEU. Yo sabiendo qué porcentajes tengo en la terminal de cada uno, puedo determinar, por ejemplo, el coeficiente, acá que se reúne. Entonces, acá si desarrollo esta fórmula, pongo 50. Perdón. Vamos a hacerlo abajo. Vamos a hacerla acá. Entonces, mi formulita sería 50, que equivale a 50%, dividido 2 más 50. Si alguien tiene una calculadora y quiere ir haciendo los cálculos o con el teléfono, me los van haciendo. Dividido 50 más 50. Ahí tienen el coeficiente R1. El coeficiente R1 ese, a ver, si alguno le está haciendo los cálculos, espero que me dé el resultado. Si no, se los digo yo. ¿Ninguno? Bueno. 0,75. Pablo? 0,75. 0,75, bien. ¿Qué nos dice 0,75? Nos dice que si yo, al C sub J, que tengo 350.000 TEUs anuales que pasan por la terminal, lo multiplico por 0,75, me da 260.500 unidades efectivas. Me dice que son de los 350.000 TEUs, 350.000 TEUs que pasan por la terminal, TEUs equivalen a 262.500 cajas, ya sean de grandes o chicas, chicas o grandes. ¿Me entendieron este concepto? Si hay alguno que no entendió, por favor, me lo diga. Perfecto. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué se definen unidades efectivas y por qué se definen unidades TEUs? La unidad efectiva, se lo digo como dato anecdótico, y esto te lo voy a refrescar a vos, a Matías. Las unidades efectivas son los movimientos de las cajas, y son los movimientos de las cajas con las grúas. Cada vez que yo tome, ya sea para apilar
en la terminal, en la playa de acopio, o para tomar una caja del pie de muelle y subirla a un buque, o de un buque bajarla al pie de muelle, yo ahí estoy bajando unidades efectivas, porque estoy bajando una caja, ya sea de 20 pies o ya sea de 40 pies. Entonces ese movimiento va a ser único. Entonces, por eso digo unidades efectivas. Ahora bien, tengo que usar TEUs porque necesito una sola unidad de medida, que es como decir, uso el metro. Digo, una cuadra de Bahía Blanca tiene 100 metros, pero siempre mi comparación es con el metro. ¿Entienden? La cuadra de la Plaza Rivadavia es el doble que una cuadra normal. Perdón, no, dije una barbaridad. La cuadra de calle O'Higgins, donde está la peatonal, entre Chiclana y Brown, es el doble de una normal. Pero ¿a qué me referencio para hacer el doble? Porque esa mide 200 metros. Entonces, digo, ya la estoy midiendo en metros. Siempre mi patrón de referencia es el metro. Esto es lo mismo en contenedores. Mi patrón de referencia es el TEU. Entonces, tengo que tener un patrón de referencia para saber volúmenes. De esa manera puedo empezar a hablar de mensurar y saber de tráfico. Pero a los efectos de cargar y descargar contenedores son unidades efectivas. Bien. Si está claro esto, 10 puntos. Sigo adelante. Bueno, esto ya es conocido por ustedes. Y vamos entonces a esta fórmula. Ya les había dicho, cuando les mostré el PowerPoint, que esta fórmula, vamos a abrirla acá, primero está hecho, pueden hacerlo dentro de la misma fórmula. Yo tengo 350.000 TEUs que pasan anualmente. Dijimos que los de exportación eran el 50%, o sea, por 0,5. ¿Sí? Por el tiempo de estadio de un contenedor de exportación, que es 7 días. Por un coeficiente de pico. Esto lo está librado a ustedes. Pueden decir, bueno, mi terminal es muy tranquila, siempre tengo, no sé, está al lado de una fábrica de autopartes. Entonces no es estacional. Bueno, fantástico. 1.10. Es estacional. Caso Bahía Blanca, 1.35. ¿Por qué? Porque tengo aleatoriedad, tengo estacionalidad. No tengo un régimen constante de producción que me asegure que voy a necesitar incrementar, porque si no lo uso, ese espacio que tengo construido en la terminal y a disposición que no estoy usando, ese espacio es ocioso. ¿Dividido qué? Dividido los 365 días por la altura de capas que me pide la máquina es 4, por el 70% de esta altura de capa, por 0.70. ¿Esto por qué es? A ver si tengo en la presentación alguna foto. Vamos a ver el grafiquito, les voy a mostrar en base al grafiquito de ese muy caricaturesco que tengo acá. Bien. Ustedes ven acá que hay contenedores. Acá ven que hay apilados contenedores de 4 capas de alto. Pero por arriba va un contenedor volando. Entonces la máquina en realidad tiene capacidad de izaje hasta 5, hasta una altura de 5
contenedores. Pero si yo pongo 5 contenedores y en el medio, por ejemplo, tengo una fila de 5 contenedores, quiero pasar con un contenedor por el aire y me lo voy a chocar. ¿Sí? Entonces, puedo subir hasta una altura de 5, pero en realidad puedo apilar hasta 4, porque siempre el último nivel es libre, para que haya un contenedor pueda pasar volando por encima de la pila. Ahora, ¿por qué digo de 4 capas uso el 70%? Fíjense que acá en este hay huecos. Esos huecos son cuando tengo que sacar un contenedor, que puede ser el que está abajo del todo, para exportar este barco, tengo que sacar 2 o 3 por encima. Entonces tengo que tener huecos cercanos para colocarlos, para después volverlos a colocar. Nunca se olviden que esto es una caja que no sabemos qué hay adentro. Sí, en los documentos de exportación y de importación sabemos qué hay adentro, pero de afuera no sabemos, solamente tiene un número y solamente está, y esto está todo muy bien documentado y apilado, de acuerdo actualmente a un sistema que nos dice dónde está cada contenedor y a qué barco va. No podemos andar abriendo y cerrando contenedores o fijándonos en la numeración. Todo esto está todo muy bien, es digamos, un castillo de naipes muy bien armado, que si saco uno mal se cae todo. Imagínense si tomo uno mal de la pila, lo meto mal en un barco, se me arma un lío grande como una casa. No sé dónde va a parar ese contenedor, tengo que pedir que me lo devuelvan si no encuentran. Entonces está todo muy bien procesado, todo esto. Por eso tengo que tener huecos libres para circunstancialmente el operador de la máquina, de la grúa de apilamiento, saque contenedores, elija el que tiene que buscarlo, cargue arriba del camión y vuelva a depositar los contenedores en el mismo orden, en la misma fila y columna. Sí. Perfecto. Dicho esto, es la justificación de por qué decimos que solamente usamos el 70% de la altura útil, porque el otro 30% van a ser huecos que voy a tener dentro de esa pila. Bien, esto nos va a dar un resultado. Si alguno lo hizo, lo comparamos, a mí me dio 1500. 1500 teus. 1500 teus. Que van a estar como si tuviera una pila ideal de 1500 teus por 4 de alto. Perdón, por 4 por 0,70 me da 3. Me da 2,8. Vamos a redondear a 3 de altura. Entonces, si yo a los 1500, para que se den una idea, los divido por 3 de altura, tengo una pila, esa es la superficie que voy a necesitar en planta, contra el piso va a ser para 500 contenedores. ¿Sí? Entonces, si 500 contenedores tienen 500 teus, no contenedores, 500 teus, y un teu tiene 6 metros por 2,5 de ancho, necesito 7.500 metros cuadrados para conformar esta pila de 1.500 teus. ¿Me siguen hasta acá el razonamiento? Hola, hola. Perfecto. Ahora bien, las pilas, 7.500 metros cuadrados, no podemos tener. Primero que la grúa esta de apilamiento tiene una capacidad de apilamiento en ancho hasta 6 filas de contenedores. ¿Sí? Se veía en el dibujito ese. Después me voy a fijar si tengo alguna foto de pilas de grúas de apilamiento. Entonces se las muestro. Entonces, 6 por 2,5, que es el ancho de un contenedor, me da 15 metros.
quiere decir que de ancho va a tener 15 metros. 7.500 metros cuadrados dividido 15, vamos a tener una pila de 15 metros de ancho por 500 metros de largo. Es bastante complejo manejar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Esas pilas de 500 metros de largo, decimos, las acotamos a 20 teus de largo. Si dijimos que el teu tiene 6 metros de largo, por 20 son 120 metros. Entonces ya dijimos que si de una pila única de 6 contenedores de ancho por 500 metros de largo, lo acotamos y hacemos pilas menores, vamos a tener, en 500 metros vamos a tener el equivalente a 500 dividido 120, a 4,16 de largo. Perdón, a 4 pilas de 120 metros. Vamos a tener 4 pilas en superficie de 15 metros de ancho por 120 metros de largo. Entonces, entre esas 4 pilas, como veíamos en el otro gráfico, en el plano de planta de la terminal, hay calles de circulación. Entonces no son tan grandes, tan inmanejables. Bien. Entonces, usando la fórmula esta, yo tengo que de exportación voy a tener 1.500, en teoría, de los cuales vacíos hay el 10%, perdón, refrigerados hay el 10%, entonces menos 150. Me da 1.350. Perdón, 1.350. Bien, de exportación. De importación, si hago lo mismo con el... De importación dijimos que era el 40%, 0,40 por 5 días, por 1,35, por 365, por 4 dividido 0,70, me da el equivalente a 860 teus. 860. Pero si el 10% son refrigerados, 86, esto me da 774. Lo mismo para los refrigerados. Perdón, para los vacíos, sigo con el refrigerado. Dale que todo. Yo hago la fórmula para los vacíos y me da, solamente para vacíos tengo el 20%. Perdón, tengo 40, tengo 50, 40 y 10, el 10%. Por 20 días. Por el coeficiente de pico, esto me va a dar el equivalente también de 860. ¿Sí? 860K contenedores de los vacíos. 860. Menos el 10%, 86, igual 774. Ahora, ¿cuántos tengo refrigerados? Acá refrigerados voy a tener 150 más 86 que tengo de importación más 86 que tengo de vacíos. Total, 322. ¿Entendieron hasta acá? Yo siempre digo, refrigerados voy a tener ya sea de exportación, de importación o vacíos. Y tengo un porcentaje. Por eso ese porcentaje se los desagrego a los porcentajes que se manejan en la terminal. ¿Sí? Bueno.
Luego acá, estos resultados, me los traigo a esta tabla. Digo, de exportación, tengo 1.350. De importación, tengo 774. De refrigerado, tengo 322. Y de vacíos tengo 774. Ay, perdón, acá, esta se completa acá. El equipo manipulado siempre es el mismo, es una grúa pórtico sobre neumático. Control X, vamos a ponerlo, Control V. Ahí los tengo. Para el tipo de grúa que tengo, acá hay un grafiquito que les mando para este tipo de grúa. Fíjense, dijimos que tenía 15 metros. La pila acá puede apilar hasta 15 metros. Y acá queda una calle por donde circula el transporte del contenedor. Por eso el carrito este lo va a tomar del camión y lo va a llevar a la pila. Ese va a ser el mecanismo. A ver. Fíjense, acá hay una grúa. Acá está como opera una grúa. El camión a un costado de la calle, circulación de aire. En este caso, esta grúa tiene capacidad de apilamiento 3 contenedores, perdón. 3 contenedores, porque la última es libre. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en esta tabla que les dice la terminal, dice que puede en largo, la cantidad de teus que puede apilar son 19 a 20. Para redondear, tomemos 20. Y de ancho, 6. Lo veíamos acá, los 6. Acá está. 6 contenedores de ancho. Por 20 de largo, en longitud. ¿Sí? Entonces, ya teniendo 6 por 20, son 120 contenedores apoyados contra el piso, me voy a esta tabla, acá tengo ancho 6, largo 20, 6 por 20, 120. Esto es una receta de cocina. Dimensiones de largo, de ancho son 15 aproximadamente, largo 120 metros. Y entonces, ¿qué es? El teórico es los 1.350 teus dividido la cantidad de teus teóricos que apoyan contra el piso, 1.350 dividido 120, me da, dividido 120 me da 11.25. 774 dividido 120, perdón, 6 por 2, 12, 120 de largo, espera, equivoqué acá. Largo 20 por 6 metros. Ah, no, también 120, perdón. El largo 120. La cantidad de contenedores en superficie en planta, de las dimensiones del lote 120. Justo coinciden acá. Dividido 120, 774 dividido 120, me da el equivalente a 774 dividido 120, 645. Teórico, por eso pongo los decimales. 322 dividido 120 me da 268. 27. $2.70. Y acá 6.45 de vuelta. Ahora, el adoptado es el redondeo. Pues no puedo tener 6 pilas, punto 25. 6 lotes, punto 25. Los lotes van a ser los paquetes de contenedores. Entonces digo, bueno, o me voy a 11 o me voy a 12. Pongámosle, me quedo en 11. Especulo un poco porque estaba manejando, creo, un coeficiente de pico alto. Justamente, estaba manejando 1.35. Si manejara 1.20, 1.15, me voy mayor hacia arriba. Pero acá tengo ya un coeficiente alto, por eso digo, bueno, me juego a 11. 6.45, bueno, a este me puedo ir a... Por ejemplo, este puedo decir 7. Y este puedo decir refrigerados 3. Y esto también puedo decir vacíos
7, o por acá puedo bajar, o le puedo decir 6. Especulo un poco, presionando que ni bien llegan los contenedores me los retiren de la terminal, por eso le doy pocos días. Con esto, con estos valores, ya sabemos cómo van a ser los lotes. Van a ser 11 lotes de 6 contenedores de ancho por 20 de largo. Y vamos a poder almacenar en este periodo aproximadamente un promedio de 10 días toda esta cantidad de lotes. ¿Por qué? Porque los de exportación dijimos que estaban 7 días, los de importación 5 días, los refrigerados, bueno, según sea de exportación o vacíos, 20 días. Podríamos hacer una ponderación para sacar el estimado, diciendo, bueno, los 1350 van a estar 7 días, los 774 5 días y los vacíos 774 20 días, ponderamos y podemos decir, bueno, hay un tiempo promedio de, no sé, pongámosle que sean 11 días que vamos a tener esta capacidad de contenedor, pero no es necesario sacarla. También les hablé del depósito de consolidación. El depósito de consolidación es un lugar donde las mercaderías se reciben sueltas. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar mercadería que no me da para llenar un contenedor y la terminal se encarga de buscar el novio a esa mercadería mía, quiere decir otra mercadería complementaria a la que envío yo y vayan al mismo puerto de destino o mismo puerto de ingreso. Entonces el depósito de consolidación se calcula de manera similar teniendo en cuenta estos términos: el área, el depósito en metros cuadrados, cuánto voy a necesitar un galpón, de qué medidas. Bueno, la cantidad de contenedores que están movilizados por la terminal, el porcentaje de contenedores que pasan por el depósito de consolidación, pongámosle, no sé, un 10%, o sea, de 350.000 contenedores que mueve la terminal, el 10% van a pasar por el depósito de consolidación, 35.000 TEUs anuales. El tiempo de estadía promedio de mercadería en depósito, podemos establecer un tiempo de estadía de 10 días. Acá no está, pero pongámosle 10 días, mientras se consolidan los contenedores. Como estamos hablando de TEUs, este es el volumen de un TEU. El coeficiente que contempla los espacios destinados mayoramos porque necesitamos calles interiores. El coeficiente de seguridad, otro coeficiente de picos de demanda, 1,25 a 1,50. Y la altura media de estiva en depósito, que equivale a 4 metros. Esto de vuelta nosotros tenemos grandes pilas de hasta 4 metros de alto y necesitamos saber en superficie cuánto es, porque nosotros nuestra terminal, nuestra área de estiva, la vamos a determinar en metros cuadrados. No podemos determinarla en volumen, porque no sabemos, si no sería mucho lío para determinar en volumen, porque tenemos que tener precisión casi exacta de cuánta es la altura de cada volumen. Nosotros en definitiva vamos a ver a nivel de piso, a nivel de superficie, cuánto necesitamos. Bueno, esto no es necesario que lo calculen, sino es anecdótico en las áreas de circulación de accesos. Pero a mí me interesa que tengan en claro y calculen la cantidad de lotes que necesitan en la terminal para los valores que tienen en la hoja que se adjunta junto con este formulario de práctico. ¿De acuerdo? Fíjense que es algo muy sencillo para hacer, pero esto muy sencillo conceptualmente le está dando idea de cuál es
las dimensiones del área de acopio que van a necesitar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que hayan quedado confundidos en toda esta explicación. Las escucho y vamos a tratar de salvarlas. Por mi parte no, profe. ¿Alguna otra pregunta? Les mando material adjunto. Bueno, dimensionen los lotes. También acá, esto que seguramente Matías lo recuerda, es el tema por qué se colocan de una manera los contenedores secos y por qué los refrigerados se colocan de otra, dejando espacios. Pila de contenedores secos, 40 centímetros entre cada contenedor, y los contenedores refrigerados se deja más lugar en las calles estas que se forman para poder conexionar los contenedores a los módulos de enchufes de electricidad. Porque recuerden que siempre cada contenedor refrigerado lleva el equipo de refrigeración en el mismo contenedor. Digamos, es un paquete que contiene al mismo equipo de refrigeración. Otro método de apilamiento de acuerdo a otro sistema de elevación, el autoelevador de pórtico. Pero bueno, nosotros nos vamos a limitar a la grúa de apilamiento, que es uno de los métodos para terminales medianas más difundidos.